Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, ya un poquito más en frío, vamos a analizar la derrota de El Salvador en la categoría sub-20 contra Canadá, lo cual nos deja, por lo menos este día, ya 27 de julio, lo sabremos, a expensas de lo que hagan Guatemala y Haití para saber si calificamos o no a los cuartos de final del premundial. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Dicho eso, Ángel Alvarado es mi nombre y arrancamos. Lo primero que vamos a hacer es, como siempre, valorar la alineación titular del conjunto dirigido por Juan Cortés. En portería apareció con Daniel Franco. Hubo un par de modificaciones en defensa y es que tuvimos a Kiano Casamarguapa, Néstor Somoza, Darwin López y Brian Amaya. ¿Cuáles son las modificaciones? Que Néstor Somoza, luego de los 2 partidos de suspensión que tenía que cumplir, se une a la alineación para jugar como titular, como central por izquierda, mientras que Brian Amaya, que había jugado de lateral izquierdo el segundo partido, esta vez juega como lateral derecho, dejando ese carril zurdo para Kiano Casamarguapa. Así que la defensa sí que tenía varias rotaciones respecto al partido anterior. En el centro del campo y de ahí hacia adelante solo teníamos una modificación, y es que el doble pivote fue Walter Mengíbar y Christopher Guardado, lo mismo que vimos contra Honduras. Por las bandas estaban Nelson Díaz y Franklin Martínez, dejando al de Brasilia por izquierda y al de Platense por derecha, igual que contra Honduras. Y más adelante Steven Guerra como verso libre, y el cambio fue que Wilber Díaz ocupó el lugar de Michael Rodríguez, que esta vez se quedó en el banquillo. Todavía no teníamos disponible a Christopher Argueta, así que lastimosamente el del DC United no pudo ser de la partida para El Salvador. Realmente, y entendiendo que habíamos recuperado a Francis Castillo, pero que no estaba al 100% para poder jugar el encuentro, creo que hacía sentido tener a un central fresco para este último encuentro y que ayudara contra un equipo que físicamente nos superaba como lo era Canadá. La rotación en el ataque para buscar apoyos también en vez de desmarques por parte de Wilber Díaz. Y por supuesto, creo que hoy más que nunca entregarle las llaves del equipo a Steven Guerra, jugando como el 10 del equipo con mucha libertad y que él pudiese clarificar los ataques de la selección. Llevándolo ya al análisis del partido, en el primer tiempo creo que vemos un inicio con un trabajo táctico de Canadá muy impecable. La salida de 3 desde el fondo, como esta salida de 3 siempre se complementaba con Kane, que le daba un pase más o la forma de girarse y avanzar a la selección canadiense. Carrileros bien abiertos que te abrían muchísimo el campo, pero que rápidamente jugaban por dentro porque había mucho hombre con línea de pase justamente por los carriles interiores, y esto volvía a soltar a los futbolistas de banda ya con mucha más ventaja. A El Salvador le costó muchísimo acomodarse a este plan de partido que tenía Canadá, sobre todo porque desde la salida nos estaba superando claramente. Muchas veces íbamos a presionar nosotros con 3 o 4 efectivos, pero ellos tenían desde sus 3 centrales en salida, sus 2 carrileros bien abiertos y Kane, el mediocampista, por delante, tenía múltiples líneas de pases que nosotros no éramos capaces de interceptar, o lo hacíamos en muy pocos momentos, y ellos podían jugar prácticamente en nuestro propio campo. Consecuencia de ello, y que ellos sortearon muy bien nuestra presión, es que nos empezaron a crear ocasiones hasta que llegó el gol de Santi López, que es también curioso porque fue la única excepción a la falta de pegada que tuvo Canadá, diría en todo el partido, pero ahorita mismo por delimitar en el primer tiempo, porque crearon varias ocasiones, pero hasta en 2-3 ocasiones había aparecido muy bien Daniel Franco, y en otras ellos estaban definiendo realmente de manera muy deficiente. Pero llega esa jugada donde Santi López aprovecha un rebote en una jab anterior atajada de Daniel Franco y marca el gol a placer. Es el 0-1 que cambia totalmente para nosotros la forma en que había que encarar el partido, porque es verdad que El Salvador se pone a apretar un poquito más y recupera posesión. Creo que también Canadá se va viendo un poquito más desgastada poco a poco, porque empieza a llover, porque la cancha se empieza a poner de poquito a poco un poquito más pesada,
y esto beneficia, casi siempre beneficia al equipo que tiene un poquito de menos calidad técnica, que El Salvador evidentemente se basa en tener esa calidad en los futbolistas, pero que Canadá estaba un escaloncito superior, por lo menos de acuerdo a lo que había mostrado en el primer tiempo. El tema es que nosotros podemos hacernos un poquito más de la pelota, podemos llegar mejor hasta el último tercio, demostrando que hay bastante capacidad para progresar en esta selección, pero luego en el último tercio nos estaba faltando muchísima inventiva para terminar las jugadas. No generamos una llegada de peligro que realmente tuviese claridad, y así se va el primer tiempo. En la segunda parte, El Salvador asume riesgos en el golpe contra golpe, entender que ya no te valía perder, que era lo mismo perder 0-1 que perder 0-6. Bueno, en teoría no es lo mismo por el tema del gol average para el tercer lugar, pero bueno, entendemos que El Salvador tenía que ir a arriesgarse. Entonces asume jugar ese golpe contra golpe ante Canadá, y creo que realmente a Canadá le viene muy bien porque logra corrernos bastante, que ojo, se había detenido el partido durante bastante tiempo por el tema de la tormenta, entonces había zonas donde no corría demasiado bien la pelota, otras donde estaba más rápida, pero bueno, Canadá en general lograba correr y nos hacía muchísimo daño. El tema es que ya estábamos sacando la pelota con mucho apuro, y creo que es el momento donde mejor se nota también que la definición de Canadá no era buena. Estoy seguro que un equipo con un poquito mejor de definición probablemente nos hubiese tenido 0-3 ya en 60 minutos y quizás el partido se nos hubiese escapado del todo. Pero entre su falta de definición, Daniel Franco y sus intervenciones, El Salvador tenía tiempo y había tenido tiempo para reaccionar. Y es donde creo Juan Cortés se la juega del todo, porque Francis Castillo no está bien, pero ya lo traes para el tercer partido. Oye, hay que usarlo porque te estás quedando fuera. Ya da igual si Francis solo te juega 10 minutos como si te juega 90 minutos, pero si no lo usas ahora que tienes que, entonces se te pierde el premundial y a lo mejor nunca lo vas a siquiera poner. Ingresa Francis Castillo y sí que hay una diferencia muy clave respecto a Wilber Díaz, que estaba buscando más los apoyos, y es que Francis empieza a dar el aspecto de ir al espacio, de los desmarques, de buscar las espaldas de los centrales. Es donde hay un poquito más de envíos largos, y esto que genera que los centrales no puedan ir a apretar hacia adelante, que se tienen que quedar más posicionalmente anclados para buscar el detener esos desmarques de Francis Castillo. Esto le genera espacios a Steven Guerra, a Walter Benjíbar, a Nelson Díaz desde segunda línea, y la selección en ese golpe contra golpe empieza a equilibrar la balanza y a llegar con un poquito más de peligrosidad hacia el arco de Swiderski. Es ahí donde en una muy buena jugada, una conducción de Steven Guerra deja en 1 contra 1 a Francis Castillo, y el del Cádiz define para colocar el empate para El Salvador. Realmente me pareció que ese tramo de mejoría, gracias a Francis Castillo y a que vuelven a carburar los que tenían que hacerlo, es muy bueno para El Salvador, porque incluso después de eso, ya con el gol, El Salvador se ordena mejor en un 4-5-1, únicamente con Francis Castillo en punta para que no haga tanto esfuerzo y esto también no le permitiera recaer en su lesión, y El Salvador cada vez que recuperaba estaba logrando lanzar un poquito mejor. Incluso daba la sensación que con un puntito más de acierto en los últimos metros podíamos hasta llegar a ganar el partido y clasificarnos como segundo de grupo. Pero luego llega lo que yo definí como película de terror en Twitter, un cierre muy cruel de partido para la selección salvadoreña. Encajar el 1-2 en una jugada de chilena, o sea, es una clarividencia por parte de Bunbury, el futbolista canadiense, que no había tenido Canadá en todo el partido, porque ya digo que la definición no había sido el punto fuerte de la selección de la hoja de Maple, pero es una chilena incomodísima porque Diego Guardado estaba marcando a Bunbury y aún así saca el remate, vence a Daniel Franco, pero es que encima empatamos en el minuto 93-94, un golazo de Walter Benjíbar, la jugada se revisa en el VAR, lastimosamente se anula el gol para El Salvador y caemos 1-2. En un cierre de partido, ya digo, muy cruel, porque el último tramo de la Azulita había sido muy bueno y probablemente fue el que se mereció, como mínimo, haber cerrado con ese punto que le diera la clasificación segura a los de Juan Cortés y no estar en este limbo esperando si Guatemala y Haití no se logran hacer demasiado daño, o sea, si quedan empate, por ejemplo, para ya asegurar la clasificación de El Salvador a la siguiente ronda, que por cierto enfrentaríamos a Estados Unidos en caso de ser así. Nombres del partido. Yo me quedo con Steven Guerra. Me ha parecido, y más allá de lo que ocurra ahora, si es que ya no hay
posibilidad de avanzar. Me parece que Steven Guerra ha sido el gran nombre de este premundial para El Salvador. Ha hecho un gran torneo, se pone el equipo a los hombros cuando tiene que hacerlo, le agrega un poquito de regate, de creatividad, de último pase, y me hace pensar que nuestra liga salvadoreña, como es usual con muchos jugadores, está infrautilizado. Espero que su llegada a Metapan le permita encontrar un terreno más propicio para seguir creciendo en su carrera. Walter Menquíbar, otro de los nombres propios de este premundial de El Salvador, pero en el caso de este partido puntualmente siendo un box to box impresionante, ayudando a Christopher Guardado en el tema de recuperación, de anticipar pases y luego también ayudando en el volumen ofensivo hacia adelante. Es una lástima que no contara ese golazo porque hubiese sido gol de clasificación a cuartos. Y el ingreso de Francis Castillo, más allá de que porque se resintió de la lesión, tuvo que salir y le dio paso a Víctor Mejía, pero los minutos que estuvo fueron muy favorables para El Salvador. No es solo el gol, sino que cambia el partido totalmente para que otros futbolistas por delante de él pudiesen tener más pelota y así llegar hacia el empate. Menciones especiales para Daniel Franco, que creo que estuvo correcto en el partido, tuvo 4 o 5 atajadas, no todas que no le exigieron demasiado, me refiero, pero que estuvo muy correcto. O sea, él se ubicó bien en el partido, creo que hizo buenos despejes, o sea, fue un partido muy correcto de Daniel Franco. Y pongo a Néstor Somoza porque hay un momento en el segundo tiempo donde Canadá nos agarra en el contragolpe de vos sos, y él bloquea varios disparos, hace buenos cierres. Si no es por eso, seguramente también hubiésemos cantado una derrota mucho más cuantiosa en contra de El Salvador. Conclusiones que me deja este partido. No contar con el equipo completo ha sido un hándicap, porque el cómo te cambia el partido, Francis Castillo, el que te dé un poquito por lo menos de aire, de oxígeno para rotar la defensa, Néstor Somoza, ha sido importante en este último encuentro, porque al final han sido 2 de las piezas que han tenido un impacto sobre el partido. Es una lástima que no hayamos podido tener el equipo completo, y aquí también voy hacia otras piezas como Carlos Díaz, como Gabriel Arnold, como Itzel Colocho, que no pudieron estar finalmente en el premundial para El Salvador. O mira, incluso lo mismo que Christopher Argueta ya en este torneo, que solo jugó el primer partido y no volvió a aparecer. Esta selección ataca mejor de lo que defiende, me lo ha dejado muy claro. Si bien es cierto, el primer partido ganamos 1-0 contra República Dominicana, pero de aquella manera, sufriendo bastante y con el penal que tapa Daniel Franco. En el segundo partido contra Honduras es verdad que lo limitamos bastante en el primer tiempo, cuando nosotros fuimos a ofender, hicimos daño, pero una vez nos jugaron a pelota parada y no tuvimos nada que hacer. O sea, defensivamente nos vimos muy blanditos y quizás incluso hasta muy inexpertos al momento de marcar ese tipo de jugadas. Pero luego cuando ofende sí se nota que El Salvador tiene bastantes recursos y muchos futbolistas que adelante le dan cierta fluidez a esas ocasiones ofensivas. Y claro, realmente este enunciado lo iba a poner entre paréntesis, perdón, entre signos de interrogación. Pero bueno, no merecimos perder el encuentro así. O sea, yo creo que sí hay un grueso de partido, probablemente de 60 minutos, que Canadá es mejor. Y ya digo que con un poquito más de acierto nos hubiese ganado 0-3 el partido, por lo menos hasta ese momento. Pero aguantas, sufres en el partido, llegas a tu momento en el partido, equilibras la balanza, puedes haberlo ganado, y luego la serie de hechos que se dan en el desenlace que terminan siendo injustos para ese último tramo de nivel competitivo bueno que tuvo la selección. Una lástima, pero bueno, ya digo, hoy toca esperar lo que hagan Guatemala y Haití. Si empatan, El Salvador estará adentro, que al final es el mejor resultado que puede ocurrir. Así que bueno, este ha sido el análisis de la derrota de la selección. Al final de todo me pareció un buen partido. Si acaso, esperemos que no, crucemos los dedos, pero si acaso hoy se acaba la participación de la Azulita, entonces la próxima semana estaremos haciendo un análisis general de lo que fue este premundial. Les agradezco mucho a todos, espero que les haya gustado el video. Si es así, dar like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, mañana todavía venimos con un poquito más de contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.